Bienvenidos mis amados hermanos, amigo, amiga, suscriptores de YouTube que me escuchan. Que el Señor les bendiga grandemente. Antes de orar vamos a leer un pasaje de las Escrituras Sagradas y vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, capítulo número 10. Libro de Daniel, capítulo número 10. Daniel 10. Esto tiene que ver el aprendizaje de la oración. Es para capacitarnos para vencer. Ya vamos a hablar extensamente ahora y también al día de mañana vamos a hablar profundamente más acerca de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 11 al 14 dice así. Daniel capítulo 10, versículo 11 al 14. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Señor, usted nos va a hablar y nos va a preparar acerca de la oración. Y usted nos va a bendecir de principio a fin. Nos va a edificar, exhortar con su palabra poderosa. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios y Rey. Bendícenos con la palabra y háblanos en lo más profundo de nuestro ser. Y sé que todo pensamiento usted lo tiene bajo control de usted, Santo Espíritu de Dios, y nos va a bendecir poderosamente. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a ver acerca de la batalla en el mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros muchas lecciones acerca de la oración y de la fe. En el libro de Mateo, capítulo 6, vamos a ver Mateo, capítulo 6, los versículos 6 al 8. Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Mas tú cuando ores, dice el Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu cuarto de guerra, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Nunca jamás te olvides de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia te dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, te está advirtiendo que no estamos luchando con seres humanos. Pero te va diciendo lo siguiente, sino contra quién estamos luchando, el enemigo verdadero. Dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No te olvides de que el Señor, conocedor de que nos estamos enfrentando a enemigos invisibles a quien nosotros no vemos, pero a través de la oración vamos a discernir sus ataques y vamos a darnos cuenta el tremendo daño que puede hacernos a nosotros. El príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2 dice que opera en los hijos de la desobediencia, es decir, toda persona inconversa, los incrédulos, los paganos, está bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Y el apóstol Juan en 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero, es decir, ya todos los gobiernos, instituciones públicas y privadas, están trabajando para colocar a un hombre en un futuro no muy lejano, al hijo del diablo, a Satanás, ¿no? A su hijo, el anticristo, la bestia. De ahí que la palabra de Dios es bien clara. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Ya vamos a ver muchas cosas interesantes. Y tú y yo debemos de depender de la palabra de Dios. Debemos de depender. Si Dios no te habla con su palabra, nadie te va a hablar. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10, los versículos 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no andamos según la carne, o sea, espiritualmente estamos luchando con fuerza maligna, aunque nuestros ojos físicos no lo ven. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando argumentos, o sea, todo pensamiento, imaginaciones, ideas que hay en tu mente, ¿ah? Y toda altivez, el orgullo, la vanagloria, está bajo el control del maligno si realmente la palabra de Dios no prevalece en nosotros. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo Jesús. Estaba revisando al profeta Isaías, capítulo número 26. Isaías, capítulo 26, vamos a ver los versículos 20 al 21. Isaías, capítulo 26, Isaías 26. Los primeros dos versículos, 20 al 21. Dos versículos. Isaías 26, versículos 20 al 21 dice, anda pueblo mío, dice el profeta Isaías, entra en tus aposentos, ahí está tu cuarto de guerra, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, hay que cerrar las puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa mi indignación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Para castigar al morador de la tierra.
Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Realmente es algo impresionante, porque la Biblia te pide a ti, escuche bien, ¿no? Tu oración debe ser inteligente, con sabiduría, con discernimiento. Tú no puedes hablar cualquier cosa. Ya vamos a ver bien de cerca. Espero que el mensaje de ahora sea de edificación para la gloria y honra de Dios. Nos preguntamos, nos preguntamos, pero escucha bien lo que te voy a hablar, la lectura que voy a hacer. Presten atención, presta bastante atención lo que te voy a hablar. Es muy importante para tu vida. Nos preguntamos, ¿por qué la oración en la iglesia es una obra muy tristemente descuidada? ¿Por qué la oración en la iglesia es una obra muy tristemente descuidada? Es una interrogante que tienes tú que responderte. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? La razón del por qué la falta de oración en la iglesia. ¿Cuál es el motivo? La razón del por qué la falta de oración en la iglesia. ¿Por qué el activismo predomina largamente sobre la oración? ¿Por qué el activismo supera largamente sobre la oración? Esto se debe a la falta de respuesta a las oraciones no contestadas. Esto se refiere, escuche bien, a la falta de respuestas a las oraciones no contestadas. Es necesario y fundamental el reconocer que hemos fallado en la oración. Tenemos que reconocer que hemos fallado en la oración. El honor de Dios se encuentra en su palabra. El honor de Dios se encuentra en su palabra. Y Él prometió responder a las oraciones si lo hacemos con fe. Si lo hacemos con fe. Y tales promesas se encuentran. Vamos a ver en Mateo capítulo 7. Mateo 7. No vayas a sacar ninguna conclusión. Porque una cosa es, escucha bien lo que te voy a decir, ¿no? Mira, haz la prueba. Orar. 9 de la mañana, 10, 5 de la tarde, 6 de la tarde. No es igual que orar las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. No es igual. Es completamente diferente. Es completamente diferente. Y el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento. Va a abrir tu mente, tu corazón. Y te va a hablar en lo profundo de tu ser. En lo profundo de tu ser. Cuando la Biblia dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 al 8, dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Y al que llama se le abrirá. En Mateo 7, versículos 9 al 11, hace una comparación el Señor como un padre de familia. Dice, versículo 9, capítulo 7, 9 de Mateo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, pues tú ora, Padre nuestro que estás en los cielos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Dios nos dio la capacidad del habla. Dios nos dio la capacidad del habla. Y ella expresa el por qué Dios nos dio tales dones al crearnos. Dios nos dio la capacidad del habla y ella expresa el por qué Dios nos dio tales dones al crearnos.
Las Escrituras Sagradas nos enseñan severamente, lo que sucede si no obedecemos las leyes de la creación y su castigo drástico. Si no obedecemos las leyes de su creación y su castigo drástico. Cuando la Biblia dice en Mateo 12, versículos 36 y 37, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mira lo que dice la palabra. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablare el hombre, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tanto, el lenguaje es la autorrevelación directa del hombre interior. Por tanto, el lenguaje es la autorrevelación directa del hombre interior, es decir, de su personalidad, El pensamiento es el lenguaje interior del espíritu. Y la palabra hablada o escrita, forma un cuerpo para el pensamiento. Y la palabra hablada o escrita forma un cuerpo para el pensamiento. ¿No? Y la palabra hablada o escrita forma un cuerpo para el pensamiento. La palabra es el instrumento para que el espíritu se manifieste. La palabra es el instrumento para que el espíritu se manifieste. Por tanto, somos lo que hablamos. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, lo que oímos. Es lo que ven tus ojos somos. De ahí que las Escrituras dicen lo mismo. Mire, Proverbios 23, 7. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Después de los Salmos está Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Interesante, ¿eh? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por eso la palabra dice, ¿no? Bien claro dice, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón, porque el hombre mentiroso, el hombre traicionero, el hombre posee una naturaleza pecaminosa. Tu lengua es caída, tu mente es caída, tus ojos, tu manera de hablar, todo es de un ser caído. Si lo que hablamos o lo que pensamos es una parte integral, si lo que hablamos o lo que pensamos es una parte integral de la persona, como lo enseña Proverbios, entonces también el lenguaje debe de serlo, debido a que es el cuerpo del pensamiento. Si lo que hablamos o lo que pensamos es una parte integral de la persona, como lo enseña el libro de los Proverbios, entonces también el lenguaje debe de serlo, debido a que es el cuerpo del pensamiento. En líneas generales, podemos expresar reconociendo que el Señor Jesucristo es la palabra misma del Dios verdadero. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? Capítulo 1. En la versión popular dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, todas las cosas. Y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la versión Reina Valera 60 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Si nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos. Mira lo que dice. Dios habiendo hablado, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quien hizo el universo fue el Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siempre te vengo enseñando que nosotros debemos de ser íntegros para con Dios, leal para con Dios, transparente para con Dios. Pero si tú eres íntegro para con Dios, tú debes ser íntegro también con la palabra de Dios. Tú debes ser íntegro con la fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tú tienes que ser leal, escuche bien, a la palabra de Dios, fiel, transparente, íntegro a la palabra de Dios, porque el honor de Dios está en su palabra. De ahí que el Señor Jesucristo, que es el verbo, la palabra, nos ha revelado al Padre perfectamente. El Señor Jesucristo, que es el verbo, la palabra nos ha revelado al Padre perfectamente. Y la palabra era Dios. En Juan 1:18, la Escritura dice, primera, en Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Mas, escuche bien, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Jesucristo, la palabra revelada, nos dio a conocer al Padre. Jesucristo, que es la palabra eterna, no está viviendo entre nosotros en la carne. Ahora no está en la carne, físicamente no está. Pero sí tenemos a su representante, el Consolador, a quien Él envió el Espíritu Santo. Y Él nos revela su palabra escrita. De que en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, luego el 13. Juan 16, versículo 7, dice así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, dice Jesús, os lo enviaré. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en 2 de Timoteo, capítulo número 3, 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo 3, la Escritura dice, 2 de Timoteo 3, versículos 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra escrita de Dios forma un cuerpo para el pensamiento de Dios. Esta palabra escrita, me refiero a la palabra escrita de Dios, forma un cuerpo para el pensamiento de Dios. La palabra escrita está vivificada por su aliento divino. Por tanto, es la palabra viva y eficaz. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice Hebreos 4, 12. Vamos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
Mire, Dios es vivo y eficaz, su palabra vive en nosotros. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, Dios, escuche bien, vive en su palabra. Por tanto, Dios vive en su palabra. El Señor Jesucristo vive en la palabra escrita. El Señor Jesucristo vive en la palabra escrita. Las escrituras sagradas, la palabra escrita lleva la misma autoridad que la palabra que expresó el Señor Jesucristo cuando vivía en carne. Por eso tú y yo debemos de ser íntegro a la palabra de Dios. Debemos de ser íntegro a la fe. Íntegro a la fe. Íntegro a la oración. Seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? Sencillamente es tu falta de integridad a la palabra de Dios. Tu falta de integridad a la oración y a la fe. Cuando no somos transparentes, leal para con Dios y para con tu prójimo, escuche bien, las cosas no salen como uno quiere. Por eso, seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Juan capítulo 10, versículo 33 al 35, ¿qué dice la palabra? Juan 10, 33 al 35. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Las escrituras es el remedio para la falta de oración. Las escrituras, la palabra de Dios, es el remedio para la falta de oración. ¿Por qué es el remedio? Mire, vamos al libro de Números. El libro de Números, cuando uno obedece a la palabra de Dios, es poderoso para hacer Dios la obra en tu persona. Números capítulo 23, número 23, versículo 19. En Números capítulo 23, versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cuando vemos el libro de Jeremías, capítulo número 1, Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, el profeta Jeremías. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 12, Jeremías 1, 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 18, Hebreos 6, 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos, o sea, agarrarnos bien de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es porque Dios es una promesa, te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero muchas veces tus padres no reciben, porque tus obras hablan más fuerte de lo que tú eres. Cuando tú vives una vida lujuriosa, una vida violenta, cuando eres mentiroso, cuando tu mente no es íntegro, tú no eres íntegro
para con tu mente, con tus emociones. No eres íntegro para con la palabra, ni eres íntegro para la oración. Entonces tú tienes fantasías sexuales, enamoramiento indebido. Entonces no va a reflejar el poder de Dios en tu vida. Por eso que tu papá, tu mamá o tu familia ve que tú eres de doble sentir. ¿Ah? Ve que tú no eres una persona transparente. Tú eres puro bla, bla, bla. Pero si tú tuvieras integridad para con tus pensamientos, integridad para con tus emociones, integridad para con la palabra de Dios, si tú lees la Biblia, integridad para la fe, entonces Dios responde a las oraciones. Es la promesa de responder las oraciones. El mismo Señor Jesucristo habló inequívocamente. El mismo Señor Jesucristo habló inequívocamente que las Escrituras Sagradas no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. En Juan capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5, versículo 39. La Escritura dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas dan testimonio de mí. Y en otro lugar, el mismo Cristo dice: tu palabra es verdad. En Juan 17, 17. Juan 17, 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. Por tanto, si la iglesia del Señor Jesucristo cree plenamente con todo su corazón en la integridad de la palabra de Dios, entonces esto sanaría completamente su falta de oración. Por tanto, si la iglesia del Señor Jesucristo cree plenamente con todo su corazón en la integridad de la palabra de Dios, entonces esto sanaría completamente su falta de oración. Si nos sometemos nosotros completamente a la palabra de Dios y obedecemos con todo nuestro corazón, entonces la fe en la oración se va perfeccionando. La fe en la oración se va perfeccionando. Meditemos lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hay que meditar. Porque, mire, muchas veces una cosa es que tú recites la Biblia por recitar. Y cosa muy diferente es que tú eres íntegro con la palabra de Dios. Tú eres íntegro con la fe. Eres íntegro con la oración. Integridad, lealtad. Mire, Mateo 9, 29. Vamos, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 29. Mateo 9, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Muy bien. ¿Qué dice Mateo 9, 29? Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. El ciego sencillamente quería ver. Y Jesús le responde: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesús es Dios? ¿Cuántos de nosotros, mira, de boca hacia afuera, creemos todo? Pero mira lo que dice Mateo 21, 21. Mateo 21, 21. Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Es decir, lo que diga, le será hecho. La fe es un don, escucha, es fruto del Espíritu Santo. Es un don de Dios. Por eso dice, no, más todo lo que sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero si tú siembras amor, vas a tener más amor. Si siembras gozo, vas a tener el gozo de Dios. Si siembras paz, vas a tener la paz de Dios.
Si siembra paciencia, vas a tener la paciencia de Dios. Si siembra la fe, vas a tener la fe de Dios. Siembra la mansedumbre, benignidad, bondad, dominio propio. Entonces eso es lo que vas a cosechar. Pero lamentablemente, en las consideraciones prácticas, esto no sucede, no sucede. De ahí que en Marcos 11:24, yo estoy bien seguro cuántas has orado. Marcos 11:24, ¿cuántas veces has orado este pasaje? Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Marcos 9:23, Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y te vengo diciendo muchas veces, escúchame bien, Proyecto Canaán, y esto grábate, Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa, es un sistema de oración que nos ayudará no solo a luchar espiritualmente contra fuerzas malignas, sino que nos ayudará a comprender el fracaso humano en la oración. Te va a ayudar a comprender el fracaso humano en la oración y el por qué la iglesia no quiere comprometerse en la lucha espiritual y nuestra fe y nuestra falta de fe en la oración. Mire, cuando yo estoy delante del trono del Señor, en la cuarta vigilia le digo, Señor, por favor dame sabiduría, inteligencia, memoria. Santo Espíritu, ayúdame a orar. ¿Qué debo de decir para orar? Controla mis palabras. Lleve cautivo todo pensamiento de vuestro siervo hacia la obediencia a Jesucristo, mi Señor. Yo creo en la integridad de la palabra de Dios. Yo creo en la integridad de la oración, la integridad de la fe. Si la Biblia dice, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré y os vendrá, yo voy a creer. Si no soy íntegro a la fe, entonces no le soy íntegro a Dios, porque la palabra dice en Romanos, perdón, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando estoy orando, aún está oscuro, muy temprano por la mañana, yo derramo mi espíritu, mi alma al Señor. Pero escúchame bien, escúchame bien. Cuando ores, adora a Dios primero, alaba a Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, lo que en él habitamos. A Jehová le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Tú declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú declara, Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y tú vas a declarar, y todas las cosas fueron hechas por él. Y nada en cuanto ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, el origen de la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Hoy estamos viviendo la incertidumbre. Ya la ministra Macetti acaba de declarar que se nos avecina dentro de 2 o 6 meses el rebrote del coronavirus. Yo estoy viendo, ¿no? Los centros comerciales, la calle por el centro de Lima, pero la gente está lleno, en mesa redonda, está llena la gente. Muchos andan sin protección facial, no tienen, no usa el que tapa la nariz, la boca, nada. Son personas que salen a hacer laberinto, lío, y no se da cuenta que el profeta Ezequiel dice, busqué entre ellos un hombre
que se pusiese en la brecha para interceder, para orar. ¿Para orar por quién? Hay que orar por el presidente de la República. Hay que orar por el Congreso de la República. Hay que orar por el Consejo de Ministros. Hay que orar por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales. No se trata del criterio, la opinión que tú tengas, sino la oración mueve el corazón de Dios. La oración mueve la mano de Dios. En lugar de estar criticando, hablando, hay que orar en el nombre y en el poder de Jesucristo. Pero si tú eres un hombre que vas a orar, tú tienes que ser íntegro de corazón, íntegro con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad. De ahí que la palabra de Dios te va advirtiendo de toda palabra ociosa que hablar el hombre, dará cuenta en el día del juicio. Por tus palabras vas a ser justificado, por tus palabras vas a ser condenado. Pero, mire, escuche bien. A veces somos expertos en definir lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Pero no te olvides que el fruto del Espíritu Santo es el amor. El fruto del Espíritu Santo es el gozo. El fruto del Espíritu Santo es la paz. No te estoy hablando del amor del mundo, el gozo del mundo, ni la paz del mundo. No te estoy hablando de la paciencia del mundo. No te estoy hablando de la fe, que no sé qué entiende el mundo por fe. No sé lo que es la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Cuál es la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, gritería, orgía, borrachera. Es el fruto de la... Cuando tú, escuche bien, tienes la lengua suelta, hablas mal de tu prójimo. El hablar mal de tu prójimo es maldecir a tu prójimo. Es una maldición. Tú no puedes estar hablando mal de tu prójimo. Tú no puedes estar hablando mal de un siervo, de una sierva. De toda palabra ociosa que hablar el hombre dará cuenta en el día del juicio. Mira, tu lengua va a determinar si tú estás en la cuarta vigilia o no. Y si estás en la cuarta vigilia, eres una persona religiosa. Una persona que no busca la santidad, seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero Dios quiere que tú, yo, nosotros, seamos hombres, escuchen, íntegro, leal, transparente, que prediquemos a Cristo, que prediquemos la cruz de Cristo y que llevemos el Evangelio a todo lugar. Si Dios te ha hablado en esta noche, inclina tu rostro, tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, a través del Zoom, también a los suscriptores de YouTube, dile sí, Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, perdona mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. No he sido íntegro a mis pensamientos, a tus pensamientos, no he sido íntegro. Al pensamiento de Dios, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, no he sido íntegro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. El Señor nos hace una advertencia. Perdóname toda inmoralidad sexual, toda codicia, avaricia, amor al dinero. Perdóname la pornografía que ven mis ojos. Perdóname por tener la lengua suelta, el estar hablando mal, creando disensiones. Perdóname, Dios, por tener una mente depravada. Perdóname por no serle íntegro a mi prójimo. Quizás le he fallado a mi esposa. He tenido una mente depravada, sucia, lleno de inmundicia, de lascivia. Perdóname. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Límpiame. Perdona todos mis pecados, mis debilidades. Dile así, Señor Jesucristo. Repite, Señor Jesucristo, no tenga miedo. Le recibo a usted como mi único Señor y Salvador personal. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos.
Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para la salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Señor Jesucristo, siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto a usted como mi único Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serle íntegro en la oración, íntegro en la fe, íntegro para con su palabra. Y gracias a Dios por todo. Te prometo seguirlo a usted, a donde usted me lleve, Dios. No solamente voy a invertir mi vida, mi tiempo, también voy a apoyarle económicamente a su obra, Dios, para que el Evangelio corra con la autoridad y el poder que viene de su Santo Espíritu. Muchas cosas he gastado en cosas vanas, pero hoy quiero invertir en el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Ahora a ti, mi amado hermano, escucha bien. Yo sé que tú conoces lo que es la oración. Yo sé que tú lees la Biblia. Pero espero que esta noche hayas entendido el ser íntegro a la palabra de Dios. El ser íntegro a la oración, íntegro a la fe. No te estoy pidiendo que defina. Dios no es hombre para que mienta. Porque si tú estás orando y tú crees en la palabra de Dios, Dios siempre contesta las oraciones. Y cuando somos íntegros a las escrituras sagradas, somos íntegros a la oración y a la fe, esto sanaría la falta de oración, la falta de fe. El Señor nos va a prosperar. Tenemos que ser personas honestas, transparentes. Tenemos que predicar a Cristo. Escuche bien. El Perú tiene cerca de 33 millones de habitantes o más. No pierdas tu tiempo, escúcheme bien, no te entretengas en cosas vanas. Mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor Jesucristo. Casa de oración. Ahora, en estos tiempos ya todo ha cambiado. El coronavirus ha cambiado todo. Y ya no va a ser igual que antes. No va a ser igual que antes. Va a haber distanciamiento. Va a haber cuidado especial. Va a haber protocolo. Va a haber todo. Pero si la casa de Dios, escuche, es casa de oración, entonces el Señor te bendice, te guarda. Pero no vamos a ser igual que antes, ¿no? No vamos a ser igual que antes. Vamos a hablar 2, 3 horas y vamos a hacer más cosas, más actividades y no vamos a orar nada. Eso está mal. Tenemos que cambiar nuestro tiempo. Cristo viene. Predica a Cristo. Cuando más tú prediques a Jesucristo, la gente va a ser más sensible ante la gravedad del pecado. Si tú quieres que nuestro presidente cambie su manera de pensar, su manera de ser, nuestra Policía Nacional, nuestro congresista, entonces tú tienes que orar a Dios con mucha fe, con amor, con paz y esperanza, que solo Jesucristo cambia el corazón del hombre. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a estar orando desde muy temprano en la mañana de la cuarta vigilia. Te va a guiar en la oración, va a alimentar tu fe, va a alimentar la palabra, va a alimentar la oración, porque hay que serle íntegro en la oración, en la fe, en todo, en las escrituras sagradas. Entonces, dile así al Señor, Señor Jesucristo, dile, perdóname, tu siervo me ha hablado ahora profundamente. Tengo que serle íntegro, completamente, absolutamente, en las escrituras sagradas, lo que yo leo. Tengo que serle íntegro, absolutamente, en la oración, íntegro en la fe. Y tengo que creer. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Yo sé que usted me cambiará. Lleve cautivo todo pensamiento mío hacia la obediencia a Jesucristo. Quiero serle íntegro con mi lengua, con mi boca, íntegro con mis ojos, con mi mente. Santifica mi mente, mis oídos, mi boca, mis manos y mis pies. Y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo. Que sea un predicador de Jesucristo. Que predique la cruz de Cristo. Que lleve la palabra de Cristo.
haciendo discípulos. Voy a empezar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mi Señor Jesucristo quizás no haya puesto mucha atención. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero yo sé, Señor, que la obra necesita un apoyo, un compromiso económico. Yo sé que con un grano de arena voy a colaborar, lo voy a proteger, con todo, Dios, porque sé que este ministerio, Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa, ha desnudado mi oración, ha desnudado mi fe, mi devocional, produce avivamiento en mí. Entonces, para luchar con fuerzas espirituales, hay que serle íntegro con la mente, con el corazón. Y seré íntegro para con usted y para con mi prójimo. Toda la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. El Señor te bendiga grandemente.